voy a dejarlos con un documental que me encontré de la Deutsche Welle, de la cadena alemana de televisión, eh, sobre un tema importantísimo y es la percepción de las estrategias de sostenibilidad de marcas comerciales en países eh, africanos. Un reportaje buenísimo para que lo vean y lo podamos comentar en la próxima clase, porque a mí me llamó mucho la atención de cómo buenas ideas, eh, programas y estrategias bien estructuraditas que pretenden contribuir desde cierto punto de vista con el trabajo en ciertos países de renta muy baja, pueden ser también vistos como algo no tan positivo por la misma comunidad. Pero bueno, no me voy a adelantar. Eso es un poco como las tres partes de esta noche. Como siempre, me levantan la mano o me escriben al chat si tienen alguna pregunta o comentario o si tienen un punto de vista diferente que ustedes quieran que compartamos. Desde los años 60, más o menos, se había empezado a ver la necesidad de hablar de reportes o de memorias en donde pudiéramos demostrarle a los públicos de interés que la empresa estaba haciendo o la organización estaba haciendo algo más que dinero. Y se empiezan a generar algunos informes, ¿verdad? Pero es hasta que sucede esto que están viendo en pantalla, el desastre de Exxon Valdez, que en pocas palabras, lo pueden buscar en YouTube, está todo el reportaje, eso se da en los 80s. Un gran buque de petróleo tiene un derrame en el mar y el mundo entero pide cuentas de por qué eso sucedió y qué fue lo que pasó. Y entonces las organizaciones empiezan a dar cuenta que la comunidad, la sociedad, los consumidores, los compradores, los clientes, tienen necesidad de saber más de cómo se está llevando a cabo el negocio. Y este evento particular fue tan desastroso, fue tan impactante para el mundo, que a partir de ahí se empiezan a generar una serie de organizaciones. En el año 97 se crea GRI y empiezan a hacer, como lo digo, más estructurado, más formal el tema de la reportería. Pero aquí lo más importante es cómo la comunidad en general presiona para que se den este tipo de cosas. Y se dan cuenta a nivel mundial, y empiezan a hacerlo las empresas, que el reportar únicamente, como tradicionalmente se venía haciendo, los temas económicos y la posición en el mercado de la organización ya no es suficiente. Y de ahí surge la importancia de empezar a reportar el tema social, ambiental y económico. Obviamente no con la rigidez o con la estructuración que hoy tiene después de tantos años, pero sí un evento como estos hace que los temas ambientales, sociales y económicos empiecen a ser importantes para las organizaciones. Recuerden que cuando hablamos de reportes, hablamos de cómo evidenciamos públicamente lo que está haciendo la organización. Y no solamente es un compendio de cosas bonitas, sino que más que eso es que yo les rindo cuentas a mis públicos de interés eh, sobre temas que tienen que ver con los impactos que mi organización genera en la sociedad, genera en la comunidad, genera en el país. De ahí la importancia de este tipo de información. ¿Y basados en qué? Esta lámina la tomé de una presentación de nuestra querida Celina Pagani. Para los que no la conocen, es una instructora que viene a Costa Rica desde hace muchísimos años. Ella subió esto a su sitio web y yo tomé esta lámina de su empresa que se llama Normisur, porque me llamó mucho la atención ver
un estado de la confianza en las empresas del mundo. Y antes de entrar en temas de materialidad, yo quisiera detenerme en esta palabrita, confianza. Si hay una característica que hoy en día está haciendo que tomemos decisiones en general, es el tema de la confianza y la reputación en las organizaciones. Entonces, ver este gráfico es sumamente importante porque nos da un pequeño estado, esto es del 2008, es del barómetro de confianza de una empresa que se llama Edelman, y nos dice cuáles son los 6 países que han venido ganando confianza a lo largo de los años, cuáles están sin mucha variación y cuáles tienen la peor, ¿verdad? Los que han perdido últimamente temas de confianza. Vean cómo en general temas como los que están sucediendo en Estados Unidos son, por ejemplo, tomados en cuenta a la hora de que yo quiero confiar en una organización, en una empresa. Y en general la confianza y la reputación que una organización tiene frente a sus públicos de interés es lo que hoy está haciendo que muchas personas o que muchos proveedores o que muchos compradores en el mundo confíen y me compren producto. Entonces, el tema de la confianza se vuelve fundamental a la hora de hablar de compra de preferencia. Pero además, si yo no logro transmitir un mensaje adecuado, la confianza que tienen sobre mí no va a empezar a perderse. ¿Y cuál es la mejor manera, o una de las mejores maneras para crear confianza? Generar información que valga la pena. Y una información que puede valer mucho la pena, si se hace bien, es la de los reportes. ¿Por qué? Porque hay muchas herramientas que hoy en día dan fidelidad de la información que yo pongo ahí, que las vamos a ver más adelante, una herramienta como GRI, una herramienta como el reporte integrado y otras, que permiten que mis públicos de interés confíen en la información que yo estoy tratando de transmitir. Otra cosa es que el reporte es riguroso, ¿verdad? Dentro de las características del reporte vamos a ver que es muy riguroso y que es muy preciso. Entonces eso hace que yo genere información de confianza que a la vez a mis públicos de interés les va a dar tranquilidad y a mis inversionistas, que como veíamos la semana pasada, tal vez nuestro mercado no es tan sofisticado desde ese punto de vista, pero si soy parte de una empresa que recibe fondos de afuera, mis inversionistas cada vez van a confiar más en mí por el tipo de información que yo produzco. Entonces, de tal manera que el reporte nunca debe ser visto como un gasto sin sentido, ni como tampoco una revista linda para rajar. Todo lo contrario, debería ser un instrumento para generar confianza. Jorleni tiene la palabra. ¿Qué quiere decir? Denme un segundito para activarle el micrófono. Ay, Dios. ¿Puedes hablar ahí, Jorleni? Así que una cena tranquila. Ya. Bueno, ¿Jorleni? excepción más o menos. Pero eso me está diciendo que no sé, seguro se viene un gato en la noche. Hola, hola. Claro. ¿Me escuchan? Jorleni, ¿puede hablar? Jorleni, usted quería decir algo, pero es que no se le escucha nada. ¿Alguien escucha a Jorleni? Yo creo que no le está funcionando el audio. Ah, eso debe ser. Tal vez Jorleni, si me escribe por el chat, yo le cuento a todos lo que nos quiere preguntar, lo que nos quiere comentar. Porque sí, no veo su microfonito en la parte en donde yo lo activo. Y se hace complicado. Me escribe, porfa, Jorleni. Bueno, entonces les decía que esto es un elemento súper valioso para generar confianza en nuestros públicos de interés.
Y esa es una de las herramientas para la venta de este documento a nivel de la organización. Porque de todo lo que hemos venido conversando o de lo que ustedes han visto a lo largo de la maestría y que se dan cuenta que a veces es complicado que los públicos a lo interno nos compren los temas de sostenibilidad y los lleven a cabo de manera seria, el reporte es quizá la última parte de ese esfuerzo porque la gente tome en serio esto. Porque al principio, si no se explica bien y si no se ve como el resultado de un esfuerzo en conjunto que nos va a permitir aumentar la confianza y la reputación, si no se ve como eso y no hacemos el esfuerzo por hacer un documento que ayude en la operación del negocio, pues muy probablemente no nos lo van a comprar y muy probablemente no van a invertir en esto. Por eso es tan importante que estos argumentos como la confianza, la reputación y los otros beneficios que nos trae sean los que definamos en nuestro argumento a la hora de hablar de reportes de sostenibilidad. Características generales del reporte, muy importantes. La primera quizá es el equilibrio, ¿verdad? Debe tener información positiva y debe tener información de los retos o las metas que yo me estoy poniendo como organización. Si yo soy una organización en donde el tema de la inclusividad, que es algo que es parte de los derechos humanos, no lo tengo desarrollado o casi no cuento con una política en este tipo, con prácticas específicas, yo debería decirlo. Yo debería ponerlo ahí como uno de mis retos. Obviamente después de analizar impactos, materialidad, etcétera. Pero temas como esos yo no debería tener miedo en ponerlos. Temas como accidentes, prácticas laborales, manejo de proveedores. ¿Dónde están esos retos que yo he descubierto? Eso debería ser parte del equilibrio informativo que tenga el documento. Los periodistas utilizamos una frase o utilizamos una práctica o utilizábamos, ¿verdad? Yo soy del tiempo de los periodistas que íbamos al final del día a ver la rotativa para que saliera el periódico. Ya eso casi no se ve, pero en ese tiempo se utilizaba, era como un pecado capital no generar noticias con equilibrio. Eso significaba que tenías que escuchar a todas las partes. Y la noticia muy probablemente no iba a salir si no tenías la otra parte documentada. Entonces, el equilibrio en este caso es contar la historia desde todos los puntos de vista. Porque si no, lo que estoy haciendo es un cuento de historias de mi organización, que tiene fotos preciosas y un diseño muy lindo. Pero no estoy hablando de un reporte de sostenibilidad. Eso en primer lugar. Exactamente, Ana, el fairness, el famoso fairness, el preguntarle al otro sobre lo que yo estoy escribiendo o diciendo para que haya equilibrio. A ese equilibrio es al que me refiero. Un equilibrio, no es que yo tengo que poner 50% reporte cosas buenas y 50% cosas malas. No se trata de eso. Se trata de que si yo voy a hablar de sostenibilidad, si yo voy a hablar de responsabilidad social, yo tengo que ser, valga la redundancia, responsable de la información que estoy poniendo ahí. Y si yo estoy en el camino de la sostenibilidad y ya yo he entendido lo que eso significa, tengo clarito que genero impactos positivos y genero impactos negativos. Y que tengo brechas en mis impactos negativos que debo ir solucionando para que mi negocio sea sostenible en el largo plazo. Entonces, de eso es lo que yo tengo que hablar en el reporte. Tengo que decir cuánto me falta para lograr las metas, ¿verdad? Porque los reportes a veces también están llenos de promesas. Son como
los planes de gobierno de los políticos, ¿verdad? Llenos de promesas, llenos de cosas. Bueno, los públicos de interés nos podrían llegar a preguntar cómo va a hacer usted eso. Y deme cuentas de eso que usted está haciendo. Y de eso también se trata el reporte, y de eso también se trata el equilibrio. Es decir, cómo logramos irle contando a los públicos de interés cómo eso que yo prometí lo he ido logrando, cómo va caminando, cuál es el progreso de eso. O con toda transparencia decir, esto que yo dije que iba a salir en el 2018 no nos va a salir, por A, B y C, y ahora va a salir en el 2021. Todo bien, ni modo, lástima, pero qué dicha que me lo están diciendo. Por eso es que el trabajo final del que les hablé la semana pasada, lo que busca es que ustedes generen una investigación de 3 a 5 años hacia atrás de reportes de sostenibilidad de una organización para ver si es cierto lo que pusieron ahí y se están dando cuentas. No para ver si el reporte es bueno o el reporte malo, sino es para ver si realmente cumplen con este principio de equilibrio, ¿verdad? Y si están dando cuentas de lo que están haciendo año a año. Y eso me lleva al siguiente punto. Un reporte debe ser preciso. Cosas como, en los últimos 10 años hemos logrado más de 10.000 horas de capacitación. ¿Cuánto es más de 10.000? 10.001 o 2.190 o 10.199 o 20.000, porque 20.000 es más de 10.000. Eso no se vale en un reporte. Debe ser preciso. ¿Cuántas horas? ¿En qué momentos? ¿Cuánta gente? ¿Verdad? Somos más de 5.000 colaboradores comprometidos con la sostenibilidad del país. ¿Cuántos son más de 5.000? ¿Verdad? Porque escuchan, ¿verdad? Que se oye muy lindo, comprometidos con la sostenibilidad del país. ¡Wow! Pero ¿cuánto es eso? ¿Y qué significa que están comprometidos con la sostenibilidad del país? A eso se refiere. Por eso es que GRI es tan bonito y el reporte integrado, porque podemos tener muchos comentarios con respecto a esas metodologías de reporte, pero algo que tienen es que insisten en eso, en la precisión. Deme datos confiables. Usted confía más en un 10.321, muy probablemente, que en un más de 10.000. Entonces, si apelamos a la confianza y apelamos a la reputación, el tema de la precisión es importante, ¿verdad? Y cuando hablo de precisión, también hablo de cosas como, en el año 2017 hicimos tantas horas de esto y para el año 2021 nos comprometemos a tantas. Y en el último año, o sea, este 2018, logramos tantas más. Por lo tanto, nos quedan tantas para lograr la meta del 2021. Ese nivel de precisión, sí, ese nivel de precisión. No se vale hablar de más, de menos, de un montón, de algunos, de una cantidad, de muchos, de la mayoría, de... No se vale. Eso dejémoslo para otro tipo de comentarios o de discursos, pero en un reporte serio, el tema de la precisión es un mandamiento, ¿verdad? Es una necesidad. Y si no tiene el dato, eso es bien interesante. Si no tiene el dato exacto y no lo puede comparar, muy probablemente usted no está listo para hacer un reporte de sostenibilidad. Probablemente pueda hacer una memoria, puede hacer un informe, puede hacer una declaración, puede hacer una sumatoria de eventos, pero no puede hacer un reporte de sostenibilidad serio. Porque necesito comparar, necesito ser preciso, necesito dar cuentas de las cosas que están pasando. Claridad. La gente no busca los reportes para ver cuál es la fórmula química y matemática por medio de la cual usted fijó una cantidad X de dióxido de carbono. Eso no le interesa al público de interés. Y al que le interesa lo va a preguntar. Y se lo vamos a dar, porque si somos sólidos lo tenemos. Pero yo necesito ser claro, ser preciso y ser claro. Explicar las cosas de tal manera que me entienda todos mis públicos de interés.
¿verdad? Que lo entienda la persona de la comunidad que vive a la par de mi plantación de banano y que lo entienda el inversionista que está en Wall Street. ¿Verdad? Yo necesito ser claro. Y cuando hablo de claridad también no pueden ser un montón de textos comprimidos en 200 páginas. Necesito gráficos, necesito infográficos, necesito cuadros, necesito fotos, necesito hacer de la información algo claro y transparente para que la gente entienda. El fin del reporte es que muchas personas comprendan lo que estoy haciendo y lo que me falta por hacer. El fin del reporte no es simplemente cumplir con un requisito que yo vi en la U y que como lo vi en la U hay que hacerlo. O como me lo pide el asesor o me lo pide el consultor, tengo que hacerlo. No se trata de eso. Tiene que generarle valor a los grupos de interés. Si no, no tiene sentido. Y eso me lleva al otro punto, transparencia. ¿Verdad? Mucho cuidado con lo que vamos a poner ahí. Porque si bien es cierto, en Costa Rica no hay una cultura tan estricta, lamentablemente, los públicos de interés en Costa Rica no son tan estrictos como uno quisiera. Sí debe ser transparente. Y no se vale que yo ponga una cosa en el reporte y que cuando yo lo vaya a comprobar en la organización eso no existe. O nadie sabe de lo que le estoy hablando. O muy probablemente no es así como yo lo estoy diciendo. Entonces, cuidado porque si hay algo que desnuda a la organización es un reporte bien hecho. Y no importa que la desnude. Si aquí el problema no es que me apunten porque yo no he hecho tal cosa o dejo de hacer tal otra. Ese no es el tema. El tema es que yo pueda decir cómo lo voy a mejorar o cómo voy a superar eso. Tiene que tener un enfoque. ¿A quién va dirigido? ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso que está en el reporte? ¿En qué me voy a enfocar? Y por eso es tan importante la materialidad, perdón que sea tan necio. ¿En qué me voy a enfocar? Yo voy a contar todos los años el cuento de la historia de cómo se hizo mi empresa. Y para eso me voy a gastar 10 páginas con 80 fotos. No, si la historia es la misma, póngalo en un sitio web y ponga en el reporte que si usted quiere conocer nuestra historia, diríjase a este link. Eso es parte de las novedades de los reportes. Usted puede tener depositorios de información en varios lugares y dirigir a la gente para que vaya a ellos. No gaste 10 páginas contando la historia que ya ha contado en el reporte de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Yo conozco de prácticas, no voy a decir que son buenas o malas, eso no es el tema, porque al final de cuentas se cumple con los requisitos, pero hay prácticas donde simplemente agarran la misma estructura de todo el reporte y simplemente le cambian los datos para mostrar avances o para mostrar cómo se van vendiendo las metas. Cambian el índice GRI y estamos listos, se acabó el reporte, porque ponen la misma introducción, la misma historia, y se trata cada vez más de que el reporte tenga enfoque en las cosas que realmente le interesan a los públicos de interés. El reporte tiene que ser exhaustivo. Yo tengo que mostrar que hice la tarea bien hecha, que tengo todos los indicadores o los que dije que voy a reportar, que esos indicadores yo sé dónde están, yo los puedo buscar, yo puedo demostrar que existen e incluso llegar a saber dónde está la factura de eso que yo estoy mostrando. Así de exhaustivo. Si yo dije que el reporte es sobre las operaciones de la empresa en Costa Rica, no se vale decir, no, es que la que estaba en Limón no la tomamos en cuenta. Entonces, ¿cuál es la clase de exhaustividad que tiene su información? Debe ser relevante, o sea, tiene que importarme, tiene que importarle a los públicos de interés, tengo que agarrarlo y tengo que saber que ahí hay información que le interesa a la gente, ¿verdad? Yo tengo que tratar de que esa información sea relevante, es decir, yo tengo que hacer un esfuerzo porque lo que yo ponga ahí valga la pena.
Ah, sí, mire, pero es que la persona que me dio la información, que trabaja en compras, de eso fue lo que me dio. De no, me están pagando para que yo agarre esa información y la interprete de tal manera que lo que ponga en el reporte sea relevante. Si yo voy a poner las tablas de cada cuánto se le paga a los proveedores y son 100 páginas de tablas, ¿qué relevancia tiene eso? Versus algo como del 2017 al 2018, nuestros niveles de pago a proveedores bajaron en 15 días. Ahora no pagamos a 45, pagamos a 30 días. Y la meta para el 2022 es pagar en 15 días. A la puña, esos son otros 100 pesos. Por eso les decía, haciendo un paréntesis, que dentro del equipo de trabajo o del outsourcing que yo contrate para hacer el reporte, tiene que haber necesariamente gente que pueda curar la información, que sean expertos trabajando en información. Y tiene que haber un equipo de diseño que valga la pena, para que se fume algo, para que se tome algo y para que salga algo bien bonito, que sea relevante y que ponga los datos de tal manera que llamen la atención. Una gran cantidad de reportes en el mundo son súper aburridos y súper desgastantes desde el punto de vista de conseguir la información. Entonces, eso es importantísimo, que sea relevante. Y la relevancia se la doy yo, porque el dato, como lo vamos a ver más adelante, me viene crudititico en un Excel probablemente. Yo tengo que sentarme y hacer el trabajo de generar relevancia en esos datos, sin inventar, ¿verdad? Porque puede ser un dato muy relevante, que yo haya acabado, en el último año, acabé con los accidentes laborales y ya no hay ni uno. Y resulta que en el INSS hay como 100 boletas mías de mi empresa. No, no. Sí, el dato es muy relevante, pero tiene que ser cierto y comprobable. Y finalmente tiene que ser contundente, contundente. Que sean datos que yo ponga ahí que puedan generar wows. No siempre vamos a tener, pero es importante que sean contundentes. Que yo genere un wow, que yo genere una información que valga la pena. En la semana pasada yo ponía el ejemplo del Estado de la Nación. El Estado de la Nación es un excelente ejemplo de cómo ellos generan un reporte para nerds, ¿verdad? De 500 páginas y generan documentos asociados que tienen la información más relevante o públicamente más trascendental o que genera wows. Y eso es lo que tiene que lograr nuestro reporte. Porque les tengo una mala noticia. Casi nadie se lee los reportes. Entonces, ¿por qué hay que hacerlos? Bueno, por todo lo que les dije anteriormente. Porque presentan importantes datos que generan confianza, que aumentan reputación. Es un documento que cada vez es más exigido por socios de negocio, por clientes, por proveedores. Entonces, tiene muchas ventajas. Sin embargo, hay sociedades como la nuestra que todavía no le agarran el gusto y mucha gente no se lo lee. Entonces, si no se lo lee, yo tengo que generar un paquete de información adicional que al menos presente los datos más relevantes para generar contundencia en mi discurso. Hasta aquí, ¿alguna mano levantada? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere comentar algo? Muy bien, no veo nada levantado. Ok, voy a cambiar de presentación un segundito. Y ahora, lo que sigue ustedes me lo van a enseñar a mí. Un momentito.
Un segundito porque se me pegó la compu. Un momentito. Luis, Adelante, adelante. ok, no, es Olga. No, si tú no quería decir que a mí me parece que lo que mencionaste ahora, ¿No te escucho qué? no sé, Te escucho muy lejos. di qué raro. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Bueno, no, que yo nada más quería decir que lo que mencionaste ahora de que la gente no se lee los reportes, ¿verdad? Sí. Yo creo que con eso es importante que la mayoría de la gente nunca se los va a leer. Entonces, yo creo que un paso adicional, importantísimo, cuando uno está pensando en el reporte, es que el reporte tiene que tener toda la evidencia, tiene que tener toda la información, todas esas características de las que hablaste. Me parece a mí que es importante también comprender que todo esto tiene que ir pegado también con una estrategia que permite identificar cuáles son los mecanismos de comunicación con diferentes partes interesadas más efectivos y cuáles de los mensajes del reporte les tenemos que informar a algunas de esas partes interesadas porque nos interesa que los conozcan, ¿verdad? Y que no necesariamente lo vamos a lograr solo con enviarle el reporte. Entonces, que debería de haber también, yo creo, una etapa de divulgación de todo el contenido del reporte de manera que sea más accesible, más práctico, más bonito, ¿verdad? Ya sea con videos, con afiches, con infográficos, con lo que quiera uno meterle, porque sí, yo creo que es prácticamente imposible pensar, yo creo que el ejercicio del reporte es más un ejercicio de rendición de cuentas exhaustivo, pero para consolidar toda la información en un solo documento, pero no necesariamente es el mejor mecanismo de comunicación de esa información a las partes interesadas. Totalmente de acuerdo, Rita. De hecho, una de las partes de este curso, les comentaba la semana pasada, lo vamos a dedicar a cómo preparar el discurso y cómo preparar una campaña que permita divulgar el reporte. Porque por un lado, tenemos que generar el reporte con todos los pelos y señales, pero por otro lado, de nada nos sirve tenerlo como un cuaderno lindo o como un libro lindo o como un archivo dentro del sitio web de nuestra organización. Hay que darlo a conocer. Y si ya partimos del hecho de que la gente no lee mucho, bueno, pues no nos podemos quedar ahí. Hay que ver cómo se lo llevamos a la gente. Liliana, ¿vos querías decir algo? Sí, sí, Adelante, sí. adelante, adelante. Gracias, más bien, buenas noches. En realidad estaba, profesor, escuchándolo con las características del reporte, ¿verdad? Todo lo que es, bueno, el equilibrio, precisión, claridad, transparencia, enfoque, exhaustividad, relevancia, contundencia. Y entonces yo trato como de siempre hacer como un análisis al interno de lo que en la organización se ha trabajado, ¿verdad? Ya nosotros estamos construyendo el 7º reporte de sostenibilidad y recuerdo cuando iniciamos este reporte, obviamente por falta de experiencia, de conocer de cómo implementar este proceso, desde recolectar la información y como bien usted ahora lo dijo, los datos nos llegan como en frío y ahora cómo empieza uno a redactar y buscar ojalá esos que son momentos guau o información guau, ¿verdad? O los datos más relevantes. Yo creo que todo esto se da necesariamente en un proceso lento de construcción donde cada una de las empresas va a ir sufriendo, digámoslo así, y aprendiendo a cómo realmente, de cuáles son los pasos
e ir madurando con la información y pensando tal vez cómo ese público de interés lo debe de recibir y lo va a ir leyendo y lo va a ir captando, pero no es de la noche a la mañana que esto sucede, es todo un proceso sumamente lento, tanto para la empresa, para que vaya madurando, como también para ir enseñándole a nuestra gente a la que nos debemos cuál es la información, cuáles son los compromisos, cuáles son las metas, e incluso qué es lo relevante que hay que enseñarles a ellos. A veces Claro. arrancábamos con la información y probablemente lo llenábamos y lo saturábamos de muchísimas cosas. Ahora nos damos cuenta, años después, ¿verdad? El famoso proceso de materialidad, el tema de los datos relevantes y hasta la misma forma de cómo, a ver, cómo desde las altas gerencias, cómo ellos mismos van trasladando mensajes claves que no saturan y que no cansen al lector, ¿verdad? Pero esto es muy lento. Bueno, yo creo que en eso tenés toda la razón. Es un proceso como, como el mismo proceso de sostenibilidad. Y creo que es poco a poco que la organización se va dando cuenta y va depurando poco a poco la información, se va haciendo experta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llega el mes de octubre, ya yo empiezo un poco a sudar frío porque ya sé que tengo que empezar a generar las reuniones de kickoff, los Exceles, dividir la información, empezar a llamar a las áreas y poco a poco ir recogiendo la información. Pero eso es la práctica, ya es una cuestión de que a veces en algún momento la organización cuando está empezando dice, uy, Dios mío, ya es diciembre, ¿a qué momento hacemos el reporte? Y bueno, van a tener el reporte probablemente hasta mayo, junio. Hay que tener esos detalles y sí, efectivamente es un proceso en el que poco a poco se va especializando a la organización hasta que llega a cosas como las que vimos la semana pasada, el video de Heineken, bien preparado, con datos ricos, y en 3 minutos explican de qué se trata el último año, pero al final dicen, si usted quiere saber más, aquí está el sitio web, métase y tiene nuestro reporte. En fin, ese tipo de detalles poco a poco los vamos a ir viendo. Y efectivamente, habrá un momento para que conversemos de técnicas, tips, de cómo dar a conocer el reporte de la manera más contundente posible. Bueno, muy bien. Ustedes ya tienen mucho tiempo de estar trabajando en esto, son estudiantes brillantes, son un grupo maravilloso y me van a explicar, por favor, algunos qué es materialidad. Y me levantan la manita. Ajá, todos, vieron qué montón de manos levantadas hay aquí. Todo el mundo quiere participar. ¡Wow! ¿Quién se va a animar? Yo me imagino que ustedes tienen eso clarísimo. Luis, Ana Yancy, ¿cómo estás? Hola, adelante, adelante. Voy manejando, así que por eso me costó. Bueno, materialidad es yo diría que es un tema fundamental para el tema de sostenibilidad. Ajá. Es aquella investigación exhaustiva de los impactos que genera la operación, ¿verdad? Ajá. Y los que nuestras partes interesadas también ven como relevantes que atienda la organización. Uh-huh. Luego de ese proceso de recolección de información, la organización debe hacer un análisis con respecto a qué de todo eso que recogimos es realmente lo relevante y lo que la organización tiene que atender como de manera prioritaria, para que la empresa perdure en el tiempo a través de gestionar bien su sostenibilidad. Perfecto, muchas gracias. Dijiste cosas muy importantes. Dijiste relevancia, dijiste impactos, dijiste público de interés. Muy importante todo eso, me parece una muy buena definición. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, no sé si me escuchan. Hola, hola, adelante, adelante. Es Melissa, ¿cómo están? Pura vida.
Qué dicha. En realidad coincido con Ana en todo lo que mencionó. Yo agregaría el concepto, y creo que sí lo mencionó, pero el tema de la priorización, ¿verdad? Que Ajá. en este caso la materialidad corresponde a esos temas que, como lo dice la palabra, son materialmente relevantes para asegurar la sostenibilidad de la empresa, ¿verdad? Y que en ese ejercicio de elegirlos hay que priorizar cuáles son los que sean más relevantes o que tengan un mayor impacto en el mantenimiento de esa sostenibilidad. Excelente, excelente. Muchas gracias. Relevancia, relevancia. Otra palabra muy importante. ¿Quién más? ¿Una más? ¿Una persona más? ¿Nadie más? Están muy tímidos hoy. Y tímidas. Ok. Vean. Me encontré esta definición muy, muy bonita, que me llamó mucho la atención. Me la encontré en un documento sobre públicos de interés de Accountability, una organización que tiene muchos años trabajando en temas de relaciones con públicos de interés. Es como un maletín, como un backpack, como una mochila para caminar. Usted nada más debería meter ahí o llevar ahí lo que sea absolutamente crítico. Si no, en algún momento el peso, poco a poco, lo va a ir haciendo quedarse sobre sus rodillas o caer sobre sus rodillas. Es decir, la materialidad es aquello que la empresa o la organización ha definido después de consultas, análisis de impacto, investigación, conversación, diálogo, que es lo que debería ser abordado para evitar riesgos y aprovechar oportunidades. La materialidad es el oro de la estrategia. Cuando yo logro la materialidad, aquellos aspectos en los que yo me voy a enfocar, ya logré mucho. Y las organizaciones que logran generar una materialidad seria, bien hechita, bien contundente, probablemente a lo largo de su historia no van a tener que hacer cambios abruptos en la manera en que abordan la sostenibilidad del negocio. Paula dice que jerarquiza los temas con mayor impacto y define si la empresa también desea trabajar en esos temas. Correcto. Jerarquizar es otra palabra muy importante. Ahora lo vamos a ir desgranando el tema. Pero sí es muy importante que, perdón que vuelva sobre estos asuntos que ya ustedes vieron, pero me parece fundamental, porque cuando vayamos al reporte, yo de lo que voy a hablar es de eso que he dicho, que tengo que abordar. Vamos a ponerlo en palabras, en ejemplos, que es más fácil. Si yo soy una empresa de alimentos y yo ya hice mi proceso concienzudo de este tipo de cosas, yo tengo claro que el tema de el azúcar, la obesidad, la dieta, la salud, es mi tema, porque yo vendo cosas que bien o mal, buenas o malas, van a generar algún impacto en la salud de la gente, en la nutrición de la gente, en el peso de la gente. Si ustedes ven el índice de progreso social, nos está matando el tema de la obesidad en Costa Rica. Bueno, si yo soy una empresa seria de alimentos que he decidido ingresar en el camino de la sostenibilidad y en mi materialidad no tengo el tema de salud u obesidad, pues devuélvase. Y entonces cuando yo soy una empresa y lo hice bien y voy a mi reporte, yo tengo que poner ahí qué estoy haciendo en ese tema. Hábleme de sus alianzas público-privadas para este tema. Hábleme de lo que está haciendo con comunidad. Hábleme de lo que está haciendo sobre información de sus productos. Hace unos meses atrás empezamos a analizar en BAC el tema de la educación financiera. Y decidimos darle un poco vuelta y hablar de salud financiera.
pero nos basamos en algo muy interesante que nos encontramos de McDonald's. McDonald's hace mucho tiempo viene hablando de nutrición y de comida saludable, pero seguía vendiendo hamburguesas de más de 400 calorías. Nosotros desde hace muchos años venimos hablando de educación financiera y no terminamos de explicarle bien a veces a la gente qué tipo de productos vendemos. Entonces, haciendo la analogía es, si yo voy a hablar de nutrición, tengo que empezar por ver cómo logro vender esos deliciosísimas hamburguesas, vaya el comercial, sin hacer tanto daño y sin generar, y sin ponerle tanto ingrediente que pueda afectar la salud y bajarle el nivel de calorías. Si yo soy una empresa financiera, tengo que ver cómo genero productos que tengan toda la información necesaria para que la gente los adquiera con todo el conocimiento del caso. No vale simplemente hablar de una cosa y presentar otra o vender otra. Bueno, de eso se trata. ¿Cómo voy a abordar yo esas cosas? Y otra máxima de la materialidad es que yo no puedo hacerme cargo de todo. Hay muchas cosas que mejorar en el mundo, completamente de acuerdo. Las empresas privadas tienen mucho dinero, completamente de acuerdo. Hay más empresarios con mucho dinero haciendo muy poquitas cosas. Deberían hacer más, también estoy de acuerdo. Pero la organización privada está hecha para hacer dinero y lograr que los accionistas cumplan con sus objetivos de negocio. Ahora bien, ¿cómo lo hacen y en qué se pueden enfocar? Son otros 100 pesos. Pero yo no puedo pretender hacerme cargo de todos los problemas del país siendo una empresa privada porque simplemente quiero estar en responsabilidad social. No. Y esa es la primera razón por la cual yo tengo que ser muy paciente antes de lanzar una estrategia. Y mucho más si quiero hacer un reporte. Porque yo tengo que descubrir cuál es ese impacto que yo necesito disminuir o eliminar. O tengo que descifrar cuál es el impacto que yo tengo que multiplicar a la N, porque hoy lo hago muy bien y debería hacerlo mejor en más lugares. Ah, mira Luis, pero la materialidad nos salió en 6 cosas. Bravo, brillante, qué dicha. Y solamente le apuntamos a 4 objetivos de desarrollo sostenible. Perfecto, maravilloso, quédese ahí. No invente más, pero hágalo bien. Y busque la última etapa del proceso de responsabilidad social, que es transforme la sociedad en la que usted está desde su giro de negocio. Y listo. Fin de la historia. ¿Y de qué voy a hablar entonces en mi reporte? De esas 4, 6 u 8 cosas que yo definí en mi materialidad. Ahora, vuelvo, como hemos hablado muchas veces en clase, si a los dueños les da la gana de que paralelamente a todo este trabajo tan chiva que ustedes van a hacer o que están haciendo, a él le da la gana regalar plata, es el dueño, él regala la plata que quiera. Pero muy probablemente eso yo le voy a dedicar medio párrafo o le voy a dedicar una paginita en el reporte. De lo que yo voy a hablar es de todo esto anterior que les dije, de cómo mi organización está disminuyendo sus impactos negativos, aumentando los positivos y generando un cambio en el país donde opera. Y claro, entonces ahí el reporte adquiere mucha relevancia. Y además de eso, el reporte no es que se vuelve fácil, porque nunca les voy a decir que esto es fácil, pero se vuelve manejable. Se administra de otra manera. Yo me enfoco, yo puedo generar datos contundentes. Y de esa manera, el reporte cobra relevancia y cumple con las características que anteriormente les dije. No me cuenten historias de novela en los reportes. Para eso está la materialidad. Y entonces yo defino unas metas con respecto a la materialidad, genero unas brechas, me pongo unos retos y de eso es lo que doy cuenta en mi reporte de sostenibilidad. Hay temas que el reporte X o Y de tal tipo de metodología me está pidiendo, pero yo no tengo el dato. Eso es material para usted. Si es material, preocúpese por buscar el dato y por construirlo y por documentarlo. Si no es material, diga en el reporte que eso para usted, debido a su giro de negocio y a una serie de características, no lo va a reportar. Porque
algo que tienen ahora las nuevas metodologías del reporte es que permiten, sin descaros y sin ser carebarros, decir qué voy a reportar y qué no. Y qué tipo de datos voy a reportar. Y lo que no voy a reportar tengo que explicar por qué no lo voy a reportar. Pero lo que me refiero es que nos permiten discriminar y generar información que sea consecuente con el tipo de impacto y de empresa en la que yo estoy. Por eso es que la materialidad se vuelve tan importante. Y esto es otra cosa que es vital en el tema de la materialidad. Si yo no sé dónde voy, no ocupo brújula. ¿Verdad? La estrategia de Cristóbal Colón, que a veces se me olvida, pero voy a tratar de recordarla. No sabía dónde iba, no sabía cuánto iba a durar y no sabía con qué recursos contaba. A veces hay estrategias de negocio o estrategias de responsabilidad social que son así. Ahí vamos, ahí. Yo creo que voy para un lugar y creo que voy a tener algunos resultados, pero así, seguro, no estoy. Pero yo sé que estoy haciendo cosas bonitas. Cuidado. Hablar de temas materiales también nos empuja a esto, a tener una brújula, a tener un antes y un después, unas metas específicas. Nos enfoca. Y además, señoras y señores, como ya ustedes lo vieron, no hay recursos para todo. Hay que enfocarse en lo que realmente le genera impacto al negocio y lo que me permite generar una estrategia sostenible en el tiempo. Esto también me lo encontré en este documento, se llama Refining Materiality 2 de Accountability. Pueden buscar en internet o me lo piden y con mucho gusto se los paso. Ellos dicen que cuando hablamos de materialidad tenemos que hablar de discernir, ¿verdad? Discernir qué, cuál es la definición, cuáles son mis tiempos, dónde están mis impactos, cómo reviso yo esto, a quién se lo estoy consultando. La materialidad no se hace en una oficina, mucho cuidado. Y como dice Carmen, muy bien dicho, la materialidad obliga a la consecuencia. Por supuesto que sí. Ser consecuentes nos permite generar, nos obliga, hacer la materialidad nos obliga a ser consecuentes, a ser coherentes, a ser consistentes. Y eso es ser socialmente responsable. Entonces, defínala con claridad y revísala. Estéla revisando. Hable con sus stakeholders. Hable con la industria. Ve a ver qué está haciendo la competencia. Ve a ver qué está haciendo en otras partes del mundo. Discierna claramente cuál es esa materialidad. Por otro lado, desarrolle mecanismos apropiados. Desarrolle herramientas. ¿Para qué? Para generar prioridades. Para hacer mejoras. Para que usted pueda ir midiendo cómo van madurando esos aspectos que usted definió como materiales, cómo los va gestionando. Bueno, resulta que usted ya es una organización que se metió en el tema de equidad de género y ya sacó la norma INTE 38 de Dinamo Inteco y además de eso ya tiene políticas de contratación estrictas y además de eso la junta directiva funciona con equidad de tal manera que hay 50 y 50 y en los mandos gerenciales también hay equilibrio. Bueno, usted podría preguntarse, ¿ese tema sigue siendo tan material para mí? Cuando la organización ya lo ha adoptado en su ADN. Es una pregunta y por eso hay que desarrollar herramientas al respecto para ver cómo vamos cambiando de aspectos que estaban en un rojo incandescente, porque había que abordarlos o sí, y van pasando a amarillo y luego a verde. Y no es que les quito el dedo del renglón, cuidado, porque tengo que seguirlos vigilando para que todo se cumpla. Pero tal vez ya no es tan necesario una actividad frecuente, constante, ¿verdad? Porque ya la organización lo ha adoptado. Eso es importantísimo tenerlo claro
para estos temas. El desarrollo de herramientas. Luego, la administración, el manage de la materialidad. O sea, ¿cómo voy a manejar esto a lo interno de la compañía? ¿Qué significa materialidad en mi organización? ¿Ya? Cuando uno le habla por primera vez de temas materiales, uno dice, ¿cómo? Descríbame eso, ¿verdad? Recuerden, vamos a ir a hablarle, bueno, y poco a poco esto está cambiando, por dicha, pero vamos a ir a hablar a una organización donde lo normal son los números, las cuentas por pagar, los ingresos, los gastos, las ventas, las utilidades, la rentabilidad, el TIR, el BAN, todos esos tipos de terminología financiera y mercadológica. Materialidad, ¿eso qué es? Explíquelo bien, métalo dentro de la organización, que la gente sepa que no es otra cosa que aquellos aspectos que yo debo de abordar pronto para bajar riesgo y aumentar oportunidad. ¿Ya? Ese tipo de lenguaje sencillo que permita manejarla y que esto esté dentro de toda la organización y sea sencillo. La segunda o tercera vez que lo hagamos, que ya sea algo más manejable, más integrado. Y finalmente, dé a conocer avances, hable con sus públicos de interés, devuelva lo que ellos le dieron. No puede ser que yo genere un diálogo con públicos de interés para enriquecer el tema de la materialidad y yo no devuelva nada de lo que conversamos. Si yo tengo un diálogo con públicos de interés, lo mínimo que puedo hacer por delicadeza es decir en qué quedamos y con qué me comprometo. Y luego de eso, hablar al año siguiente o al tiempo que yo defina. Vean, ¿se acuerdan que quedamos en esto? Esto va por aquí. Aquí me la pelé, no hice nada. Al final de cuentas, la junta directiva dijo que no, ni modo. Vamos a tenerlo ahí parqueado. Y en esto, fíjese que nos va muy bien. Incluso le puedo decir que para el año entrante quiero que una persona de ustedes que vino aquí al diálogo integre mi junta directiva. Estamos hablando de Disneylandia, pero bueno, no importa, se vale. Ese es el tipo de reporte o de discurso que hay que tener con los diálogos, con los públicos de interés. Estas 4 cosas dentro de la materialidad son muy importantes porque es algo vivo, es algo que se está moviendo, es algo que yo tengo que aprender a manejar. Y este es el discurso del cual no nos podemos salir nunca. En comunicación, cuando uno prepara voceros para que hablen con los medios de comunicación, hay una herramienta que se llama disco rayado, que muy poca gente aplica. Pero es una herramienta maravillosa cuando usted tiene algo que decir y no se quiere salir de eso, porque no quiere embarrar más la cancha. Entonces, cuando usted le pregunta, bueno, y ¿cuánta gente sufrió o cuánta gente va a ser despedida? Bueno, estamos buscando opciones para trabajar, para que tanta gente pueda tener un trabajo nuevo y pueda disfrutar de beneficios en otras compañías. Pero dígame cuánta gente va a despedir. Como le decía, vamos a tratar de buscarle empleo a una cantidad X de personas. Y la gente se queda en ese discurso, y en ese discurso, y en ese discurso, y el periodista no logra sacarlo de ahí. Bueno, de la misma manera, nosotros tenemos que generar un discurso en donde la materialidad sea algo disco rayado, que yo pueda contar las cosas de manera contundente una y otra vez, que no me saquen de ahí, que yo tenga un discurso que permita que esto se entienda fácilmente. ¿Que tengo que cambiarlo en algún momento? Por supuesto, porque para eso es el diálogo con públicos. Y esto se va moviendo, pero tengo que tenerlo, ¿cómo lo digo? Como pan de cada día, ¿verdad? En eso se tiene que convertir la materialidad. ¿Verdad? ¿Cuáles son los aspectos materiales de mi organización? A, B, C y D. Y tienen que ver con estos objetivos de desarrollo sostenible. Y los materializamos en este tipo de programas. Y tenemos este tipo de indicadores. Y estos indicadores los revisamos cada cierto tiempo. Y estas son las evidencias. Y de esta manera tenemos estos KPIs. Y este es el avance. Es como, ¿verdad? Como cuando a un corredor de maratón le dicen que tiene que ir a correr 5 kilómetros. Dígame cuándo y a qué horas. 5 kilómetros ya es como normal. Eso debería ser el manejo de estos temas para
para nosotros. Y algo muy importante, la materialidad pasa a ser la estrategia de la organización. Vamos a ver, Liliana, la materialidad es un insumo que le permite a la organización generar estrategia. ¿Verdad? Es un insumo. Yo voy a generar estrategia a partir de aquellos temas que para mí son materiales. Y a partir de ahí, la organización avanza. Y la estrategia aborda todos los temas que son materiales para irlos catapultando o hacia cosas más grandes o disminuyendo si son cosas negativas. Esta filmina de KPMG es muy interesante porque lo que hace la materialidad es contribuir con esto, que es como el final de la cadena, y es ¿en qué cree la gente? ¿Cuáles son los atributos hoy en día para la competitividad de una organización? Vean cómo ha ido evolucionando. De simples commodities, donde yo simplemente tenía que tener un stock, tenía que tener el precio correcto, los tenía que tener a tiempo, tenía que estar, ¿verdad? A un proceso en donde las marcas y el control de costos era muy importante. ¿Verdad? El tipo de marca, cuál es la marca, cómo se ve, ¿verdad? Luego empezó a ser muy importante el tema de servicio. ¿Cómo me atienden? ¿Cuál es la calidad? ¿Cuánto me dura? Vienen a arreglarlo. Esto tiene arreglo, tiene repuestos. Pero hoy en día el tema de la autenticidad y la experiencia que yo tenga a la hora de relacionarme con la marca es lo que manda. ¿Y qué permite tener experiencias cada vez más positivas? Que yo conozca a esa organización. ¿Y cuando conozco a esa organización? Cuando esa organización produce información. ¿Y dónde va a caer esa información? En una cosa que se llama reporte. Entonces, ¿contribuimos con el proceso mercadológico de nuestras marcas? Por supuesto que sí, porque contribuimos con la información para que la gente nos reconozca y pueda mejorar la experiencia que tiene con nosotros. Hoy en día, las marcas están centradas en las personas. Hoy en día, las marcas están concentradas en generar experiencias que valgan la pena para que yo me quede con usted. En el mundo de la infidelidad de las marcas que existe hoy en día, porque eso es la tónica, y en el mundo tan cambiante en el que hoy nos encontramos, la experiencia es la reina. Y si yo logro traer a la gente contándole un discurso en donde tome en cuenta todo lo que las personas quieren recibir, muy probablemente yo voy a tener una organización que esté lista para mejorar sus ventas. ¿Ven cómo tiene que ver todo con un negocio? Todo tiene que ver con un negocio. Y esto es un paréntesis. Tenemos que acostumbrarnos a hablar en términos de el negocio en el que estamos. Yo esperaría que después de todo este tiempo, y no lo digo como un reproche, lo digo como algo que sé y estoy seguro que está pasando, que después de todo este tiempo ustedes tengan claro que abrazar arbolitos, pintar escuelas y regalar plata no es el discurso. Tenemos que entender el negocio y traducir todos estos temas en términos de negocio. Y voy más allá, en términos de riesgos y oportunidades. Esa es la dinámica del discurso que hoy en día está generando cada vez más atracción por nuestros temas. Dice Gaudí que es tocar las fibras. Si la marca conecta con uno y lo entiende, uno se queda ahí correcto, ¿verdad? Y si le da aquello que va más allá de un valor económico, ¿verdad? Y también va a depender del público y de la audiencia y de otras cosas, ¿verdad? Porque hay gente todavía que le encanta recoger la nación en la cochera, ¿sí? Y ahí está todo bien. Y si no le llega, pues se enoja con la marca. Y si le llega, es la mejor marca del mundo. Pero hay otras personas que ya no necesitan eso, que necesitan otro tipo de experiencias con la marca. El activo más estratégico o valioso de una compañía es la confianza. También depende del momento y la circunstancia, Gaudí, correcto. Solo quienes no están obsesionados con la consecución de la felicidad tienen la facultad de ser capaces de llegar a disfrutarla. Es decir,
Todo lo que hagamos en términos de reportería de datos tiene que generar confianza. Tiene que decir al inversionista, al proveedor, a la cadena de valor, al cliente, al colaborador, porque a veces el último que se da cuenta que hay un reporte en la organización es el colaborador, así de terrible. Tiene que generar confianza, porque la confianza es lo que hoy en día permite que las personas tomen decisiones acertadas y se queden con una marca. Y a esto nos ayuda el reporte también. Vean cómo eso lo explica muy bonito. ¿Cómo transformamos cada vez más la línea roja grandota a la izquierda de riesgo y la vamos convirtiendo cada vez más en un espacio cada vez más pequeño y la oportunidad cada vez se va volviendo cada vez más grandota? Aquí hablan de un tiempo medio de 3 años a 10 años o a 20 años. Eso depende de la organización. Pero vean qué interesante cómo cuando nosotros abordamos nuestros temas, cuando generamos una materialidad que valga la pena y cuando la abordamos de manera contundente, le decimos a la organización, ojo, que yo a través de esta estrategia puedo hacer más chiquititos los riesgos porque nunca se van a ir, eso sería una mentira, y aumentar las oportunidades para la organización. Hoy tuve una reunión muy bonita con la gente de banca de personas y sin que yo les dijera nada, me dijeron, mira, es que vamos a generar desde el punto de vista de educación financiera cosas que vayan más allá para los clientes. Yo dije, mira, qué lindo que está hablando. Me dice, vamos a sentarnos de una manera más profunda a explicar con más tiempo y con más detenimiento ciertos productos. Y yo dije, ¿qué es esta maravilla? Pero no se quedaron ahí, me dijeron. Y es que lo que nos está pasando es que la falta de información hace que no coloquemos suficientes productos. Y yo dije, aleluya. Nunca hablamos de responsabilidad social ni sostenibilidad. Hablamos de riesgos y oportunidades. Y me dicen, esto va a hacer muy probablemente que la mora nos baje y nos va a permitir aumentar las oportunidades de colocación de producto. Bingo. De eso se trata. Lo dijo solito él. Esa persona lo dijo solita. Y no sabía de lo que estaba hablando. Estaba hablando de nuestros temas. ¿Verdad? Y el reporte nos permite evidenciar cómo va el proceso de disminuir el riesgo y aumentar la oportunidad. De tal manera que yo logre darle a la compañía razones para generar estrategia basada en términos económicos, sociales y ambientales. La materialidad le ayuda a la estrategia, la nutre, y la estrategia siempre está enfocada en cualquier organización en temas de riesgos y oportunidades. Y el reporte me ayuda a condensar, a resumir, a definir en un documento cómo va este cuadrito que están viendo. Uy, aquí hay un montón de riesgo, pero estamos haciendo todo esto para bajarlo y convertirlo en una oportunidad. O aquí hay un montón de oportunidades que no estamos viendo y las vamos a abordar de esta manera. Términos ambientales, sociales, económicos. Pero a veces hay un problemita. Nadie nos cree. Y que yo voy a hacer y que el reporte es gris, reporte integrado y además de eso me lo revisa Deloitte y además de eso en gris me mandaron una felicitación y bueno, y ahora es integrado y además hago un video y siempre se escucha por ahí, quién sabe si eso es cierto. Yo escuché que la gente ahí no es feliz. Yo escuché que trabajan pero cualquier cantidad, 12, 16, 18 horas. Les cuesta un montón dar vacaciones ahí. ¿Cómo hacemos que esto se vuelva algo real?
¿Ya? ¿Cómo hacemos que esto se vuelva algo que genere credibilidad? Porque lo que es real para mí, como lo dice este cuadrito, no es real para los demás, a veces. Entonces, ¿dónde tengo que llegar? ¿Cuál es lo ideal? A que sea real, real. Es decir, que lo que yo diga sea creíble. Y por eso es que es tan importante, y por eso vamos a verlo en las últimas semanas del curso, el tema de la comunicación del reporte. Porque esta filminita resume todo lo que tiene que ver con generar valor y credibilidad. Si yo no genero un reporte que sea creíble, echará plata, echará esfuerzo, echará horas de trabajo. No sirve para nada. Pero es gris, pero es integrado y me lo revisó. Qué pena, pero oye, a usted no le creen. Entonces esto me lleva a algo bien interesante. Si a mí no me creen los datos que están ahí, por más certificados y auditados que están, ¿yo tengo un problema de reporte? No, usted tiene un problema de percepción y reputación, y eso no lo quita un reporte, ni lo quita una estrategia de sostenibilidad. Cuando yo estudiaba mercadeo, decían que ninguna buena campaña logra salvar un mal producto. Eso quiere decir que si yo no tengo una imagen y una percepción positiva ante mis públicos de interés, puedo sacar el mejor reporte, el más resumido, el más carga, el más auditado, que nadie me va a creer. Y si yo no logro llegar a ese cuadrante en que lo que yo digo es real y lo que perciben de mí también es real, muy probablemente tengo que devolverme y pensar que tal vez no es el momento del reporte y hay que trabajar en otras cosas. Porque aquí, lamentablemente, estamos hablando de temas de percepción, que vamos a ver más adelante, pero vamos a hablar de percepción. Y aquí quiero dar un ejemplo de personas que están asociadas a marcas, que cuando hablan ellos, pueden decir lo que sea, que la gente o se va a reír o lo va a dejar pasar, pero siempre les van a creer. ¿Ya? Si ustedes analizan discursos, tal vez uno famoso, Barack Obama. Barack Obama tuvo tal preparación y pasó horas con su equipo de comunicación generando una imagen en la que el mundo entero, porque no fue Estados Unidos, una gran parte del mundo lo alababa al salir de su mandato. Y la gente no quería que se fuera. Y lo que él decía era creíble. Y muy probablemente cometió muchos errores durante su gobierno. Y muy probablemente hizo cosas que tal vez no fueron tan populares o que tal vez fueron fracasos. Pero su posición frente a los públicos de interés era tal que yo le pongo la mano donde sea, le firmo donde sea, porque yo creo en él. Y lo que dice es verdad. Punto. Fin de la historia. Hay otras personas muy interesantes que dicen un montón de cosas en sus discursos que a veces están salidas de tono. Por ejemplo, y esto es público, por eso lo puedo decir, Javier Quiroz, me tocó trabajar con él en Toyota hace muchos años, y era un vocero maravilloso. Decía cualquier cosa. A veces decía huevón a un periodista cuando le estaba dando una entrevista. No pasaba nada. Nadie decía nada, todo el mundo se reía. Tienen una capacidad y generan una percepción tal que lo que dicen es verdad. Y esto es súper importante. No es que no vamos a administrar bien el discurso ni nos vamos a preparar de manera correcta. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando una organización genera confianza entre sus públicos
y ha aprendido a hablar de manera correcta y le creen, cuando saca el reporte, lo que va a decir la gente es, esto es real, porque al final lo que cuenta es que me crean. Un reporte, para ser contundente, tiene que ser creíble. Y tiene que dejar entre sus públicos de interés mensajes claros que los públicos de interés se tomen como verdaderos y no como algo muy lindo escrito en un papel. Antes de dejarlos y dejarlas ir para que vean el documental que quiero que vean, finalmente, el tema del reporte y la importancia de la materialidad en el deporte tiene que ver con que nos encontramos en momentos muy complejos, sobre todo desde el punto de vista de la percepción y desde el punto de vista de la credibilidad de los datos. Todo está cambiando, pero no solamente esto es un cliché, es que realmente la capacidad de recibir información por parte de los públicos de interés cada vez es más corta, cada vez interesa menos lo que usted diga, cada vez creo más en cualquier cosa y no me aseguro de la fuente. Y eso es muy grave. Y tenemos que estar claros de que ese contexto lo tenemos hoy y de que si nosotros no preparamos el discurso, el reporte y los datos de tal manera en que podamos generar credibilidad y hacerlo de manera sencilla, el mundo en el que vivimos y el contexto de la información en la que estamos se va a tragar ese reporte y no va a hacer nada. Por tal razón, es que hay que enfocarse, hay que ser preciso, hay que generar credibilidad para que cuando yo venga con mi información, la cual es muy respetable y me ha costado mucho, muy probablemente, yo tenga aceptación y pueda generar expectativas, preguntas y comentarios positivos entre mis públicos de interés. Solo así el reporte va a generarme réditos importantes e impacto positivo. Vamos a dejar hasta aquí porque luego quiero hablar un poco sobre grupos de interés y qué están pidiendo, porque eso va a ser muy importante a la hora de redactar el reporte. No sé si hay alguna duda o comentario hasta aquí. Gracias, Paula, con mucho gusto. Este es el reporte, este es el documental que quiero que vean. Se llama El negocio con la pobreza, DW Documental. Ponen eso que está aquí abajo, a la izquierda de la pantalla. Eso lo ponen en YouTube. El documental dura 40 minutos. Quiero que lo analicemos, no tienen que presentarme nada, simplemente quiero que conversemos de eso el año entrante, la semana entrante. ¿Por qué? Porque miren que el documental a mí me deja preocupado, no por las marcas que salen ahí, sino por la percepción de cosas buenas que si no se hacen de manera correcta, pueden generarle mucha mala percepción a las organizaciones. Son iniciativas interesantes, son iniciativas que uno ha escuchado y que uno ha alabado, pero que este documental como que le levanta los chingos a estas actividades. No es un tema de juzgar porque no conocemos todas las partes de la historia, pero sí me gustaría que vieran este enfoque para comentarlo y para darnos cuenta de los retos que tenemos desde el punto de vista de la información, de los reportes y de lo que decimos de una marca cuando estamos en el camino de la sostenibilidad, porque se vuelve bien interesante y un esfuerzo bueno puede convertirse en una pesadilla si no tenemos cuidado. ¿Hay preguntas, dudas? La otra semana que nos vemos, a la gente que no fue, por favor, hablemos un ratito de lo que son los exámenes, los trabajos que vamos a hacer. Hay 3 tipos de trabajo en este trimestre, todos en grupos si gustan,
y un trabajo final que consiste en el análisis de los últimos 3 a 5 años de los reportes de sostenibilidad de una marca que ustedes escojan. Puede ser nacional o internacional. Pero lo hablamos con más detalle de hoy en 8. Y tal vez ya de hoy en 15, sí, de hoy en 15, no, de hoy en 15 no hay clase porque es lo de AED. Olguita, le estoy haciendo propaganda. Entonces, de hoy en 8 hablamos para ponerle fechas ya a las presentaciones, porque quiero que veamos reportes en clase. Quiero que esto se vuelva muy dinámico. Quiero que los grupos traigan reportes ya analizados y que veamos, a esto le faltó esto, este dice que tiene tal cosa, pero no la tiene, cómo hubiéramos mejorado tal cosa, tal otra, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, ese es el dinamismo que quiero que empiece a suceder en las clases de octubre y noviembre. Bueno, los dejo con el documental, El negocio con la pobreza. Bájenlo o véanlo en YouTube, está muy fácil de encontrar. Todos súper invitados a la actividad de AED de hoy en 15 días. Parque Viva, 7 de la noche. Asiste, diviértase, participe y colabore. Llega José Luis Blasco, que es ni más ni menos el gurú de KPMG mundial en temas de sostenibilidad. Es una cosa absolutamente espectacular. Fue mi profesor hace unos meses en un curso que recibí y es algo impresionante porque además de que maneja mucha información, es súper divertido. Entonces no se lo pierdan, ojalá todos podamos ir. Está muy chido. Patrocina Bacromatic, no, mentira. Bueno, no, sí es cierto, pero bueno, no era la idea. Bueno, vean el documental, hablamos de hoy en 8 y cualquier duda, ya saben, mi correo, ahí lo tienen y siempre estoy en el teléfono y nos vemos de hoy en 8. El link, no puse el link, tenés que poner en YouTube El negocio con la pobreza, DW documental y ahí te sale. Está en español, es de la 8L. Yo les paso las presentaciones con mucho gusto. Y ya también mandé el programa de estudio para que por favor lo vean en el aula virtual. Que pasen buena noche, que sueñen cosas bonitas.